Recording in desactivada. progress. Tengo otra proveedora que está en esa, así que ahí estoy viendo. Nunca le compraba y es que me dieron sus datos. Pero es confiable. Sí, es confiable porque se nota que por la referencia. De hermanos. Eh, la palabra del Señor hoy día está en Romanos, capítulo 7, versículos del 1 al 6. Le voy a pedir a mi esposa que pueda leer los tres primeros versículos, por favor. Romanos 7, del 1 al 6. dice así: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Amén. Amén. Por un momento piensa en qué significa el matrimonio para ti. ¿Es un papel que firmaste? ¿Son un par de argollas en tu mano? ¿Es un noviazgo o un pololeo de otro nivel? Sin duda pueden venir muchas respuestas a tu mente o cuestionamientos, pero entender el matrimonio es fundamental para entender aspectos fundamentales del plan de Dios. Por ejemplo, en Chile el artículo 102 del Código Civil define el matrimonio como un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y por toda la vida con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Eso es lo que el Código Civil de Chile define al matrimonio. Entonces, en términos simples, el matrimonio tiene que ver con la unidad de dos personas. Más allá de la ceremonia, más allá de los anillos, el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. En una ocasión a Jesús le preguntaron acerca del divorcio y el Señor respondió respecto a lo que le habían consultado. En Mateo 19, del 4 al 6, dice, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que Él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí Cristo fue consultado respecto al divorcio. Al Señor le preguntaron, oye Señor, ¿qué piensas tú, qué opinas tú del divorcio? Y el Señor lo que hizo no fue dar su opinión respecto al divorcio, sino lo que el Señor hizo fue citar el diseño original de Dios, que es un matrimonio sin fin y sin divorcio. Ese es el diseño original de Dios. Un matrimonio sin fin y sin divorcio. Y hoy el tema que nos convoca está relacionado al matrimonio, debido a que el apóstol Pablo utiliza una comparación para poder profundizar aspectos claves de nuestra vida como creyentes. Por eso es que el tema de hoy día se llama Unidos a Cristo y libres de la ley. Veremos entonces cómo un ejemplo basado en el matrimonio nos ayuda a entender que hoy día estamos unidos a Cristo actual e indisolublemente y cuáles son los efectos de esta unión que tenemos con Cristo. Y el primer punto es que la ley gobierna a los que viven en el pecado. Romanos 7.1, ya yéndonos a nuestro texto principal, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? El texto comienza con una pregunta y está dirigido a un público que conoce la ley de Dios, la ley de Moisés, los 10 mandamientos, toda la ley que el Señor le entregó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Uno de los más grandes problemas de aquel tiempo era que muchos vivían intentando agradar a Dios cumpliendo toda la ley, sobre todo los judíos, que encontraban en la ley la fuente de salvación, pero nunca se dieron cuenta de que la ley nos llevaba y nos lleva a Jesús. Entonces la pregunta, ¿acaso ignoráis?,
se podría leer como: ¿no tienen un conocimiento profundo acerca de que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Entonces tenemos un público que ignoraba algo fundamental en la vida cristiana. Aquí Pablo dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Esto hace referencia a lo que él ya ha venido enseñando, a lo que ya hemos visto anteriormente. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces lo que Dios nos dice en el verso 1 es que estar bajo la ley implica que el pecado es nuestro Señor. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada o Dios no acepta a quienes intentan impresionarlo mediante las obras de la ley o intentar una vida perfecta separados de Cristo. Cualquiera que tome la Biblia como una simple ley o como un manual de reglas que cumplir para obtener la salvación, entonces estará destinado a vivir una vida de fracaso y de pecado. Si tomamos la Biblia solamente como un manual de reglas, no vamos a poder cumplir esas reglas. Sobre todo si estamos separados de Cristo. Y la respuesta está en Romanos también, Romanos 3:20. Por favor, Mamiquela, léalo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie puede ser aceptado por Dios por medio de la ley. Nadie puede cumplir la ley. Nadie puede obedecer los mandamientos de Dios separados de Dios. Es imposible. Entonces, aquí volvemos al verso 1, que nos dice que la ley se enseñorea de una persona mientras ésta vive. La palabra enseñorea viene del griego kureo, que significa gobernar, es decir, la ley gobierna a las personas que están vivas. El apóstol Pablo lo que quiere transmitir es que si una persona no ha muerto al pecado y no ha muerto al mundo por la gracia de Dios, entonces el gobernador de esa persona es la ley. Romanos 6:11 nos dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, de acuerdo a la enseñanza que Pablo quiere transmitir, un vivo es aquel que aún no muere al pecado. En el verso 1, un vivo, una persona que está viva, es una persona que aún no muere al pecado. Alguien que no está unido a Cristo. Alguien que no ha sido salvado por la gracia de Dios. Entonces, esa persona está siendo gobernada por la ley en el sentido de que está rompiendo la ley de Dios por su pecado, pero no hay remedio para su vida. Esta persona entonces peca contra Dios y le espera las consecuencias de violar la ley de Dios. Entonces, cuando Pablo en este versículo nos habla de un hombre que está vivo, es un hombre que no ha muerto con Cristo, es un hombre que no ha conocido al Señor. Y esa persona que no ha conocido al Señor está bajo el gobierno de la ley. Y estar bajo el gobierno de la ley significa estar bajo todas las maldiciones de la ley. Y aquí miren lo que dice Gálatas 3:10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, una persona que vive en el pecado, que no conoce al Señor, está bajo el gobierno de la ley. La ley no tiene poder para salvar, solo para mostrarnos el pecado. ¿Qué nos dicen los 10 mandamientos? No hurtarás, no cometerás adulterio, no mientas, no des falso testimonio, no tengas ídolos, no tengas dioses ajenos delante de mí. Entonces, una persona que está bajo el gobierno de la ley está violando todos los mandamientos y lo único que le espera a esa persona es maldición. La persona quizás tiene conciencia de que está cometiendo pecados contra Dios, pero si no vive para Dios, entonces el juicio lo espera. Esa es la condición de una persona que aún no muere para Dios. Tenemos miles de vivos entre comillas, pero que no han muerto aún para Dios. Y el punto 2 es: un pacto matrimonial nos ayuda a entender.
De aquí los versos 2 y 3 son claves para entender de lo que estamos hablando. Porque Pablo usa este ejemplo y dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Pablo pudo haber usado otro ejemplo, pero el hecho de tomar esta analogía o comparación respecto a una persona viviendo bajo la ley con un matrimonio tiene un significado profundo para nuestras vidas. En primer lugar, el verso 3 nos habla, versos 2 y 3 nos habla de un matrimonio. Una mujer está sujeta al marido mientras el marido vive. Y lo que une al marido y a la mujer es una ley más grande que ellos. Lo que une a un marido y a una mujer no es una simple palabra o un acuerdo de manos, sino el matrimonio. Recordemos que el matrimonio no es solo una unión civil o un contrato, sino un pacto instituido por Dios en la creación. Vaya conmigo a Génesis, por favor. Génesis, el primer libro. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículos 22 y 24. ¿Lo encontraron? Ya léalo por favor, Silito. 22 y 24. Del 22 al 24, perdón. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. La palabra que en el hebreo se usa, porque recordemos que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, la palabra que se usa aquí en unirá es dabak, que tiene que ver con unir algo, con firmeza, como cuando dos metales o cuando dos imanes, ¿cierto?, se unen, cuando dos metales se funden en calor y se unen y ya no se pueden separar. Lo mismo ocurre con el matrimonio. No es un papel solamente, no es una firma, es una unión emocional, física, espiritual, mental y sobre todo un pacto. Es mucho más que un papel el matrimonio. Es un pacto y lo que Pablo dice es que mientras el marido está vivo, la mujer está sujeta al marido por el pacto matrimonial. La palabra sujeta, cuando vamos al texto de Romanos, la palabra sujeta, aquí, la palabra sujeta viene del griego deo, que significa atar, encadenar o ligar. Entonces, la mujer está atada al marido y viceversa por algo más grande que ellos, el matrimonio. Pero si el marido muere, la mujer queda libre de esa ley. Cuando el Señor instituyó el matrimonio, el Señor lo instituyó antes de que Adán y Eva cayeran. Eso significa que el matrimonio estaba destinado a ser algo eterno. Pero cuando el Adán y Eva cayeron, eso se perdió. Se perdió la eternidad del matrimonio. Pero en la mente del Señor, esto era para que dure para siempre. Pero ahora por el pecado, por la muerte de algunos de los cónyuges, la persona puede volver a casarse. Entonces, el verso 3 dice que si la mujer se une a otro mientras el marido vive, entonces la mujer es llamada adúltera. Eso no, es algo que no se puede hacer. Está ocurriendo ahora en día. Es lo que pasa hoy en día. El pecado. Con el pecado, ¿cierto? Hay mucho adulterio y eso es algo que es normal hoy día en la sociedad. Porque está violando el pacto matrimonial. Mientras que si el marido muere, ella podría casarse con otro y así no tener el título de adúltera, porque va a quedar libre, ¿cierto?, del pacto matrimonial. Entonces, vemos a una mujer que está bajo la ley de matrimonio, que debe cumplir esa ley, que no puede escapar con otro marido,
porque si no va a estar rompiendo la ley de matrimonio. Y lo único que puede liberar a esa mujer de la ley del matrimonio es la muerte del marido. Eso es lo único que puede liberar a esta mujer en esta analogía que Pablo está usando. Eso dejaría libertad a esta mujer para casarse nuevamente. Y aquí hay un trasfondo que se nos explica en los versos siguientes. Pero básicamente, en esa comparación, en el ejemplo que Pablo está poniendo aquí, nosotros somos la mujer. Nosotros estamos, la iglesia, nosotros los creyentes, estamos representados aquí por la mujer. Por una mujer que está bajo la ley. Y con un esposo que aún vive. Entonces, entendemos también que ninguna persona puede escapar de la ley de Dios. Y si alguien no ha sido salvado, entonces vive bajo condenación. Una persona que no ha creído en Jesús es como una mujer que está casada con un marido vivo y que huye del matrimonio, pero lo único que encuentra es pecado. Lo único que podría liberar a esta mujer del matrimonio es la muerte del marido. Y veamos de inmediato qué significa esta analogía, esta comparación que Pablo hace. Y el punto 3 dice, por la muerte de Cristo, hoy estamos unidos a Él. Así también vosotros, aquí comienza diciendo, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. El verso 4 nos explica lo que Pablo estaba intentando decirnos con el ejemplo. Por eso comienza diciendo, así también ustedes o así también vosotros han muerto a la ley. En el original es fueron muertos o han sido liberados de la ley mediante el cuerpo de Cristo. La muerte del marido, en el ejemplo que vimos, la muerte del marido simboliza la muerte de Cristo y nuestra muerte con Él. Es por eso que si una persona no ha creído en Cristo, no ha sido salvada por la gracia de Dios, aún está esclava a la ley que la llevará a la condenación. ¿Y cuál fue el propósito de la muerte de Cristo? Es lo que dice aquí, para que seáis de otro. Es decir, si este marido murió, no era para que la mujer quede sola y quede viuda, sino que Cristo murió para que nosotros seamos de otro, del que resucitó de los muertos, de Cristo Jesús. Entonces, aquí volvemos al tema del matrimonio. Una persona que está lejos de Cristo está unida al pecado. Está unida a la ley porque día a día está rompiendo la ley de Dios, y si esta persona no se aferra y no cree en la obra de Cristo, entonces morirá eternamente. Sin embargo, el haber creído en Cristo nos lleva a estar unidos a Él. Y no estamos unidos a Él bajo un yugo de esclavitud pesado, sin gozo y sin paz, sino que a Él, el estar ahora unidos a Cristo, nos libera de las exigencias de cumplir toda la ley. Ya no somos una mujer que está casada bajo una ley hostil que no le permite casarse con otro, que no le permite ir a Cristo. El hecho de que Cristo murió, entonces nos permite ahora poder estar unidos a Cristo. Y con la muerte de Cristo ocurrió algo. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Es decir, que no hay ninguna maldición que ahora esté sobre nuestra cabeza. Nadie nos puede decir, no, pero tú eres maldito, que a ti te persigue una maldición. Eso no es así. No hay ninguna maldición para nosotros, no hay ninguna maldición. La maldición de la ley decía, si no haces todo lo que está escrito en la ley, vas a morir. Pero el Señor nos liberó de eso. El Señor nos hizo libre de eso. Por su muerte. El estar unidos a Cristo es con un fin. Y el verso 4 lo señala. ¿Cuál es el fin de estar unidos ahora a Cristo? Que llevemos fruto para Dios. Muchas veces confundimos el fruto con las cosas que podemos hacer. Muchas veces creemos que nuestras horas de oración o cuántas cosas hacemos para Dios son el fruto.
Pero Pablo en el capítulo pasado ya nos habló acerca del fruto, incluso lo hablamos el domingo pasado, cuál es ese fruto. Romanos 6:22 nos dice: más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces el pertenecer a otro ahora, el hecho de que ya no estamos bajo las exigencias de la ley, de que fuimos unidos a Jesús por su muerte, nos lleva a vivir una vida santa. Quiero que vaya conmigo a Efesios, por favor. Efesios está después de Romanos. Está Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, si no me equivoco. Efesios capítulo 5. (5:25 al 30). ¿Lo tiene más tranquilo o no? Sí. Búsquelo nomás. 25 al 30. ¿Lo tienen, cierto? Amén. Ya, la Jordana lo va a leer. Efesios capítulo 5. Del 25 al 30, ¿o no? Sí. No, Efesios capítulo 5. 5. No le dije 5. 25. Del 25 al 30. al 30. ¿Ya? ¿Lo tiene, cierto? Ya, Jordana, dale lectura nomás. Del 5, leo del 5. Del 25. Ah, ya. 25 al 30. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, al fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de un cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces cuando Pablo nos habló del matrimonio, no lo dijo como una comparación al azar, sino que el apóstol entiende que todos los seres humanos están unidos a algo. Y solo hay dos opciones: estar unidos a Cristo o estar unidos a la ley y al pecado. Solo hay dos opciones. Si estamos unidos a Cristo, entonces sabemos que Él nos ha amado y se ha entregado por nosotros. Porque este es un mensaje que el apóstol Pablo estaba entregando a la iglesia de Éfeso, pero él le pone en comparación el matrimonio con lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, sabemos que eso fue lo que Cristo ha hecho por nosotros. Este marido ha muerto por nosotros. Nuestro marido ha muerto por nosotros. ¿Para qué? Para santificarnos, para apartarnos del pecado, para que un día no tengamos mancha, ni arruga, ni cosa semejante, como dice Efesios. Para amarnos, para sustentarnos, para cuidarnos, y lo más importante, como dice el verso 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Qué leíamos en Génesis? Esto es carne de mi carne, decía ahí la palabra del Señor. Y ahora nosotros somos un solo cuerpo con Jesús. Estamos unidos a Cristo de esa forma. Y eso quiere decir que el plan de Dios del matrimonio se va a cumplir. Porque ahí arriba vamos a hacer un matrimonio. Nosotros somos la esposa, Cristo es el novio. Y estamos unidos ahora a Jesús de esa forma. Y es porque
este novio, este marido es tan perfecto y él ha dado su vida por nosotros. Nadie ha hecho tal cosa por nosotros. Nadie ha hecho algo así aparte de Cristo. Solamente Cristo ha hecho eso. ¿Y lo ha hecho para qué? Para apartarnos del pecado, para que un día seamos perfectos. Y ahora Él nos está amando, nos está sustentando, nos está cuidando. Y lo más importante es que estamos unidos a Él. Somos uno con Cristo. Estar unidos a Cristo. Y eso hace que nada nos separe de Él. Ese es el propósito de estar unidos a Cristo. Nada nos puede separar del Señor. Absolutamente nada, como cantábamos. Nada en la tierra, o en las alturas, o debajo de la tierra nos puede separar del amor del Señor. Es por eso que Jesús oró en Juan 17:21. Antes de que el Señor fuera crucificado, Él hizo una oración. Y Él dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, que el Señor no nos ve, no ve 1000 creyentes, sino que Él ve a un cuerpo, y todos unidos en Cristo. Él no ve letreros, sino que Él ve solamente una iglesia unida en Él. Es decir, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos unidos al pecado, sino que estamos unidos a Cristo para siempre. Si el matrimonio aquí en la tierra significa algo indisoluble, algo que no se puede diluir, algo que no se puede separar, entonces el matrimonio, nuestra unión con Cristo tampoco se puede separar. No nos podemos separar de Cristo. Alguien no puede decir, no, yo no quise seguir a Cristo, me quise separar de Él. No, sino que un creyente cuando está unido a Cristo, nada lo puede separar de Cristo. Y el verso 5 nos explica por qué es importante estar unidos hoy a Cristo. Porque dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Aquí lo que Pablo nos explica es lo que pasaba con la mujer de la analogía. La mujer cuando se iba con otro hombre era llamada adúltera. Esto no quiere decir que nadie que viva lejos de Cristo, nadie que viva dominado por el pecado, va a encontrar algo distinto al pecado. Nosotros tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos colegas de trabajo que están lejos del Señor y ellos quizás en algún momento nos van a decir, déjame así, yo estoy bien aquí. Yo estoy bien, yo no tengo a Dios, pero tengo otras cosas. Lo que esas personas tienen finalmente es pecado, pecado tras pecado. Alguien podría decir, yo estoy bien como estoy, no estoy en pecado, vivo correctamente, hago las cosas bien, hago mis donaciones por aquí y por allá. Pero el verso 5 dice que estar en la carne, es decir, nuestra vida antes de haber sido salvados, es una vida controlada por el pecado. Y una vida controlada por el pecado, lo único que va a obtener es el infierno en el día final. Otra versión del versículo, la Nueva Traducción Viviente, nos dice, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Eso quiere decir que en la analogía que Pablo nos presentó, nosotros somos como una mujer adúltera, porque cuando uno está lejos de Dios, nuestra conciencia nos dice qué es lo malo y lo hacemos y vivimos y giramos en torno a ello. Entonces cualquiera que intente estar lejos de Cristo y agradar a Dios mediante las obras va a caer en los deseos del pecado que los van a llevar a la muerte. Pablo les estaba diciendo a los oyentes que seguirán en pecado si no creen en el Evangelio y que si aún no estaban unidos a Cristo seguían muertos en sus delitos. Eso es lo que Pablo estaba tratando de decirles aquí. Le estaba diciendo, ustedes son como una mujer adúltera, porque ustedes quieren vivir de acuerdo a la ley, o tratar de obedecer la ley para obedecer a Dios, para agradar a Dios, pero lo único que obtienen es más y más pecado.
Lo mismo Dios nos llama hoy día. Si hoy día conocemos a alguien que está lejos de Cristo, Dios le está llamando y las puertas del Evangelio aún están abiertas. Nuestra vida antigua consistía en caminar en el pecado, huir de Cristo y vivir bajo esa ley que nos lleva a la condenación. Y el último punto es unidos a Cristo bajo la novedad del Espíritu Santo. Romanos 7:6, el último versículo nos dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Han escuchado ese texto que dice que la mucha letra mata, pero el Espíritu vivifica? Está relacionado con esto. La letra es la letra de la ley y el Espíritu es la vida que hoy día tenemos en Cristo. Aquí está la esperanza del Evangelio para nosotros. Fuimos libres de la ley, de las maldiciones de la ley, del pecado que nos esclavizaba, y ya no estamos sujetos o atados a la ley. Ahora estamos unidos a Cristo con el propósito que expresa el verso 6, de modo que sirvamos. Y aquí pues Pablo vuelve a hablar acerca de que somos esclavos de Dios. Aquí vuelve a hablar de lo mismo que hablamos el domingo pasado. Esta palabra sirvamos, de que sirvamos, con el fin de que sirvamos, viene del griego douleo, que quiere decir ser esclavo. Es decir, hoy estamos unidos a Cristo para servirle de forma esclavizada. Pero esto no es bajo términos difíciles de cumplir. Piensa que la ley nadie puede cumplirla. Es por eso que este verso 6 nos dice que estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Esto es lo glorioso del Evangelio. Cristo hace todas las cosas nuevas y cuando nos unimos a Cristo comenzamos a caminar en otra forma de vida. Aquí lo que el texto dice realmente es que servimos de forma esclavizada a Cristo porque estamos bajo la novedad del Espíritu Santo, bajo la vida nueva que nos da el Espíritu Santo. Esta palabra aquí, régimen, no tiene no se halla en el griego original, sino que diría así: servimos de forma esclavizada porque estamos bajo la novedad del Espíritu Santo, vivimos bajo esa nueva vida que el Espíritu Santo nos da. Es decir, que lo viejo ha pasado. No hay que martirizarse por no poder cumplir ciertas cosas, sino que ahora el hecho de estar unidos a Cristo nos ayuda en nuestra debilidad. El Señor sabe que somos débiles, sabe que tú y yo somos flojos, sabe que nos cuesta hacer las cosas, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando yo no puedo, entonces el Espíritu Santo me da esa fuerza, que yo no sé de dónde la saco, pero el Espíritu Santo me da la fuerza para hacer la voluntad de Dios. Mientras que la ley nos exige una obediencia perfecta, ahora podemos ser obedientes por el Espíritu Santo. Si tú eres obediente, es porque el Espíritu Santo te lleva a ser obediente. No es porque somos mejores o porque somos capaces de cumplir la ley, sino que el Espíritu Santo nos lleva a la obediencia, nos lleva a la oración, nos lleva a todas las cosas buenas. Nuestra unión a Cristo solo es posible por el Espíritu Santo en nosotros. Nadie puede decir: no, yo estoy unido a Cristo, si no es por el Espíritu Santo. Es imposible. No hay un cristiano sin no existe un cristianismo sin el Espíritu Santo. Sin él seguiríamos siendo una mujer adúltera que busca otro marido. Seguiríamos intentando agradar a Dios mediante las obras, pero cayendo sin remedio en el pecado. Nuestra unión con Cristo es sí o sí por medio del Espíritu Santo. No hay otra forma de estar unido a Cristo. Es por eso que una persona que no ha creído en Cristo, una persona que aún no está en el Evangelio, necesita que el Señor cambie su vida. Por eso que cuando tú ores por alguien que aún no conoce al Señor, hay que orar: Señor, cámbialo, transfórmalo por medio de tu Espíritu Santo, que esta persona sea una nueva criatura en ti. Jesús le dijo algo a sus discípulos en Juan 14 del 16 al 17. Él les dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros por un mes, para siempre. para siempre.
El Espíritu Santo va a estar con nosotros para siempre. Dice el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando Jesús estaba con ellos, Jesús estaba haciendo el trabajo del Espíritu Santo. Es por eso que dice, porque mora con vosotros, porque aún no descendía el Espíritu Santo en ese momento. Pero Él le aseguró, oye, yo estoy ahora como el Espíritu Santo, yo soy Jesús, pero estoy haciendo la labor del Espíritu Santo. Por eso dice, os dará otro consolador, porque en ese momento el ayudador que tenían los discípulos era Jesús. Y Él les hace esta promesa, y estará en vosotros. ¿Y por cuánto tiempo? Para siempre. Es decir, que la unidad con Cristo es para siempre. No es por un mes, no es por 3 meses, no es por fui fuerte un año nomás aguanté en el Evangelio. No, sino que es para siempre. Es para siempre, independiente de las debilidades que tengamos, independiente de los pecados que cometamos, para siempre. No se sale el Espíritu Santo, no se sale, no hay forma, porque es una obra de Dios, no es de nosotros, es algo que no entendemos. Jesús envió el Espíritu Santo para que estuviese en nosotros para siempre, porque el Espíritu Santo es Cristo en nosotros. Amén. Cristo está hoy día sentado a la diestra de Dios. Y hoy día Cristo también está en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Cristo está en nosotros. Es por eso que fuimos liberados del poder de la ley y ahora estamos unidos a Cristo. Andar bajo la novedad del Espíritu Santo significa llevar fruto para Dios, obedeciendo su palabra y su ley. La ley para nosotros no es una molestia, no es un problema, no nos llevará a condenación, sino que por estar unidos a Cristo ya no tiene efectos negativos, porque el Espíritu Santo es quien nos lleva a dar fruto para Dios. El Espíritu Santo es quien nos santifica, es quien nos lleva a desear destruir lo malo que hay en nosotros. Cuando usted ve un pecado y usted dice, Señor, estoy haciendo lo mal delante de ti, es porque el Espíritu Santo nos lleva a tener ese sentimiento. El sentimiento de decir, Señor, necesito cambiar en esta área, ayúdame. Es el Espíritu Santo quien produce esas cosas en nosotros, porque el viejo hombre, ¿a dónde va a querer eso? El viejo hombre, la vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa, no quiere eso. Y aquí en Gálatas 5, del 16 al 26, nos ayuda a entender. Porque nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ya no estamos casados bajo esa ley que nos oprimía, sino que ahora estamos casados con Cristo por el Espíritu Santo, bajo la novedad del Espíritu Santo. Y aquí empieza a listar las obras de la carne, todo lo malo. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí hace una comparación. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Somos libres para hacer estas cosas. No hay nada que condene estas cosas porque provienen del Espíritu. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Estar unidos a Cristo y ser libres de la ley significa todo lo que Gálatas nos acaba de decir. Ese es el propósito por el cual Cristo ha muerto por nosotros y la razón por la cual hoy estamos unidos a Cristo inseparablemente por el Espíritu Santo.
Nuestra unión no tiene que ver con las ganas que tengo, con si hoy día me siento bien, hoy día me siento mal. Sino que aunque te sientas mal, aunque te sientas muchas veces desfallecer, tú sigues igual de unido a Cristo. Y lo mismo pasa en nuestro matrimonio acá. A veces no te vas a sentir el mejor esposo, a veces no te vas a sentir ni siquiera marido o esposa. A veces te vas a sentir que estás ahí, no sé, pues, en otra. Pero estás unido ahí. Nada te puede separar. Absolutamente nada. Aquel que está unido a Cristo anda en la novedad del Espíritu. Y eso tiene... Aquí el verso dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y uno podría tomar esta palabra y decir, ya, pues, hermano, anden en el Espíritu. No anden en la carne. Pero ¿por qué uno puede andar en el Espíritu? Porque vivimos por el Espíritu. Si tú vives por el Espíritu, entonces vas a andar por el Espíritu. Es una consecuencia. No es que tú andas y así, oh Señor, que me cuesta andar en el Espíritu. Hay algo que te impulsa a andar en el Espíritu. Es el resultado. Anda en la novedad del Espíritu. Ya no andas, vas a pecar, sí, vas a pecar. Pero el Espíritu Santo te va a llevar al arrepentimiento, te va a llevar a andar en esa novedad de vida, en esa nueva vida a la que el Señor nos llama. Y esto es un resultado de la obra de Cristo. Es un resultado de estar unidos a Cristo. No es el resultado de orar todos los días a las 6 de la mañana, no es el resultado de ayunar fielmente cada semana, de leer la Biblia, porque a veces se malentiende y dicen, no, yo voy a ayunar, voy a orar para que el Señor me haga más fuerte. Pero en realidad la fortaleza proviene del Espíritu Santo, y si te lleva a orar el Señor, entonces tú vas a estar fuerte porque el Espíritu Santo te llevó a eso. Si estamos unidos a Cristo, seremos guiados por el Espíritu. Seremos conducidos por el Espíritu. Ya no somos guiados por la ley. La ley nos dice, no matarás, no hurtarás. Y uno, cuando anda lejos de Cristo, uno dice, no matarás, no hurtarás. Voy a hacer todas esas cosas. Pero ahora somos guiados por el Espíritu. El Espíritu que nos dice, no, eso está mal. No lo hagas. Y yo te doy el poder para que no hagas esas cosas. Aquel que está unido a Cristo hereda el reino de Dios. Debido a que no vivimos bajo el pecado, todas esas cosas feas, horrendas, que a Dios no le gustan, vamos a heredar el reino de Dios. Tiene el fruto del Espíritu, tenemos el resultado del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Tenemos esas cosas en nuestra vida. Ese es como un... No vea el fruto del Espíritu como manzanas separadas, sino que véalo como un racimo de uvas. Es así. Todo ese es un pack completo que el Señor te da. No es que te da, ya, a mí me falta amor, me falta dominio propio, no. Sino que el Señor está trabajando, pero tenemos todas esas cosas por la fe. Oye, ¿sabéis que no tengo mucha paciencia? Bueno, el Señor te está dando paciencia, te va a dar paciencia, te está produciendo esa paciencia. Y cuando el texto dice contra tales cosas no hay ley, quiere decir que es un resultado del Espíritu Santo en nosotros. No hay condenación por esas cosas. Ha crucificado su antigua vida, aquel que está unido a Cristo. Ya no andamos como andamos antes. No vivimos para el pecado, sino que vivimos ahora para Cristo. Buscamos la gloria de Dios, no buscamos la vanagloria. Y reconocemos quiénes somos. ¿Quiénes somos? Pecadores. Pecadores salvados y redimidos por Dios. Pecadores que hoy están unidos a Cristo. Que no somos perfectos todavía, pero lo vamos a hacer. Porque nuestro marido murió por nosotros. ¿Para qué? Para que estemos unidos a Cristo. Para que estemos unidos a Él. Y para que todas estas cosas se hagan reales en nuestra vida. Y eso nos lleva al Evangelio. A entender que estamos unidos a Cristo. Y que eso va a ser una evidencia, va a ser algo visible en nuestro día a día. Amén. Hemos terminado.